Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. En esta ocasión les quiero mostrar el paso a paso de cómo hice este precioso monedero. Mire qué lindo, que le podemos regalar en el Día de las Madres. Espero te guste, no olvides suscribirte, compartir, regalarme un like y un comentario. Muchas bendiciones y vamos a comenzar. Aquí hoy yo voy a utilizar un hilo de 2 milímetros, miren, un poquito más grueso. Mi aguja es de 2, número 2. Te lo puedo utilizar de 2 o 2,5. Aquí vamos a hacer un anillo mágico y vamos a comenzar haciendo nuestro puntico de seguridad. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos. Aquí jalamos nuestra hebra y deslizamos aquí vamos a hacer una cadena, ponemos nuestro separador y vamos a comenzar haciendo aumento es entrar 2 veces en ese mismo punto y vamos a hacer 6 aumentos y terminamos la vuelta con 12 puntos bajos. Mi separador y comienzo haciendo un punto y un aumento, así en todo el contorno y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Comenzar esta cuarta vuelta y vamos a comenzar haciendo 1, 2 y aquí hacemos nuestro aumento, así en todo el contorno y terminamos la vuelta con 24 puntos bajos. Termino y hago mi separador, lo coloco y voy a comenzar haciendo 1, 2 y 3. 3 puntos bajos y un aumento. Y esta vuelta la termino con 30 medios puntos. Termino mi vuelta, pongo mi separador y voy a comenzar haciendo 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y un aumento. Esto lo voy a hacer en todo el contorno y termino la vuelta con 36 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a comenzar la vuelta 7. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y aquí hago mi aumento y termino la vuelta con 42 puntos bajos. Termino mi vuelta, pongo mi separador y ahora voy a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento y termino mi vuelta con 48 medios puntos. Termino mi vuelta y comienzo esta vuelta que sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la vuelta 9. En esta vuelta 9 nosotros vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a hacer en todo el contorno y vamos a terminar la vuelta con 54 puntos bajos. Ok, ya aquí ya, mire, tengo 54 puntos bajos en contorno. Mire, esta es mi boquilla. Mi boquilla es una boquilla cuadrada, no tiene agujero, pero igualito se usa. Usted le pone su pega, una pega buena para que ella, usted la puede introducir y sin miedo ella no se le va a despegar. Usted va a utilizar esto, mire, esta punta le tiene que llegar justo aquí, de aquí a aquí.
No se guíe por las orejas porque después le va a quedar muy grande. Entonces usted le llega de aquí a aquí, ya usted tiene calzada su, su molde. Así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar a trabajar todo el contorno. Y esto lo vamos a hacer esos mismos 54 puntos, pero yo lo voy a hacer en esta manera. Mire, entro, halo mi hebra y hago mi punto bajo. Agarro mi hebra por este lado, hago y cierro. Así. Así lo vamos a ir tejiendo, haciendo los mismos 54 puntos, sin aumento ni disminuciones. Y esto lo vamos a hacer en todo el contorno. Ya termino mi vuelta y pongo mi separador. Mire cómo va quedando. Con la hebrita hacia afuera de lo más bonito. Usted aquí vuelve a comenzar. Pone su separador para que ya sepa que ahí es donde comenzó y a donde termina. Aquí ya yo lo voy a dejar ahí. Y voy a comenzar otra vez mi segunda vuelta dejando la hebrita. Usted lo puede hacer desde el comienzo o comenzarlo desde esta vuelta donde la comencé. Así, mire, usted va haciendo un punto en cada punto. Esto lo va a hacer hasta la vuelta 20 o hasta la vuelta 22. Depende la altura que usted desee. Si la quiere un poco más profundo, usted la hace hasta la vuelta 22. Si no, la hace hasta la vuelta 20. Ahora que ya yo esté en la vuelta 20, regreso. Entonces ya aquí ya regreso y mire, aquí nosotros cuando lleguemos aquí a este punto, nosotros vamos a agarrar la hebrita, igualito la hebrita y deslizamos. Hacemos dos deslizando y aquí cortamos nuestra hebra. Y la cortamos y así. Esta hebrita la vamos perdiendo por dentro. Esta es la pega que yo voy a utilizar. Ya teniéndola ahí, yo voy a poner mi separador. Así. Voy a poner este en el centro para que me quede aquí. Y aquí yo voy a poner un separador de este lado para saber dónde está el medio de cada uno. Así. Y el otro lado. Así. Ya ahí teniéndolos ahí, puestecitos así, es que yo voy a comenzar haciéndole a colocarlo. ¿Cómo lo voy a colocar? Yo voy a poner, primero voy a comenzar haciéndolo de este lado. Este hilito lo voy a dejar justo ahí. Aquí nosotros vamos a utilizar como una aguja gruesa con que usted lo pueda ir colocando. Así. Usted lo va a introducir midiéndolo primero. Mire que él calza ahí. Así. Y aquí. Así. Este medio, mire que me queda aquí. Y aquí voy poniendo. Ya teniéndolo ahí, yo voy a pegar este lado primero. Y después coloco el otro lado. Así. Bueno, ya teniéndolo ahí así, ya yo le voy a colocar primero la pega. Aquí le colocamos, aquí su pega suficiente. Aquí. Así. Aquí cerramos y ya vamos a ir colocándola. Así. Ya yo tengo ya ahí mi marca, que es donde yo sé que la voy a colocar. Aquí. Así. Usted después que ya usted la coloque,
usted tiene que durar 2 horas mínimo. Así usted la va introduciendo, así hasta colocarla toda dentro, así. De este lado y de este lado, así. Ahí la va colocando, que le quede bien introducida adentro, así. Así. Y la vamos colocando. Así. Mire que ahí ya entró. Aquí. Y aquí. Ya teniéndola ya ahí colocada, usted la deja que se le coloque bien y después echa el otro lado de la misma forma. De la misma forma coloca el otro lado. Ya teniéndolo pegado de un lado, usted pega el otro lado de la misma forma. Le echa su pega y la coloca. Si usted tiene una pega de mejor calidad, usted la utiliza también. La cosa es que sea una pega buena para que usted pueda tener la mayor seguridad de que su monedero no se le va a despegar. Aquí usted la va colocando de igual forma como hizo aquel lado, va colocando este lado. Ahora que ya yo lo tenga todo colocado, regreso. Entonces mire ya cómo nos queda. Usted recuerde que le da su tiempo para que se seque. Aquí le vamos a hacer una florecita. Aquí usted va a hacer un anillo mágico. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Así. Jala su hebra, le quede bien cerradito, así. Y aquí va a deslizar. Ahí desliza. Aquí, cuando usted deslice, hace 1, 2, 3 cadenas. Lazada y ahí mismo entra y hace 1, 2, 3, 4. La cadena nos está contando como nuestro primer punto alto. Esta hebra la dejo en suspenso y halo mi hebra haciendo un puntico pu. Hago 1, 2 y 3 cadenas. Hago lazada y aquí tengo ya, veo bien aquí y salto un punto y entro en el que sigue. Y aquí voy a repetir haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos. Dejo mi hebra en suspenso. Agarro en el primer punto y halo mi hebra haciendo puntico pu. Y hago 1, 2 y 3 cadenas. Esto lo voy a, salto esto y entro en el que sigue. Esto lo voy a repetir hasta tener 6 punticos pu. Aquí ya termino y hago 1, 2 y 3 y voy a deslizar aquí donde está el medio del puntico pu. Aquí ya termino aquí y hago aquí en el centro un punto bajo, lazada, entro y hago 1,
2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos y hago un punto bajo, así. Salto al que sigue y hago un medio punto y hago lazada y entro y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos y un medio punto. Y vuelvo y repito saltando donde hicimos las 3 cadenas, así. Y así vamos haciendo en todo el contorno. Y sacamos así nuestra florecita. Aquí ya termino, miren, cuando lo tengamos aquí, entramos entre el medio y alamos nuestra hebra, así. Y mire qué preciosa nos queda. Usted deja esta hebrita más o menos larga para coser, así. Dejamos ahí. Y aquí nosotros esta la vamos a colocar aquí. Y vamos a hacer esta misma forma, pero sin los pétalos de fuera, y la colocamos en este lado. Ahora que ya yo se los tenga todo, regreso. Entonces, mire, de allá teniéndolo así, su florecita, usted las va a colocar aquí. Usted lo que va a agarrar son las hebritas de afuera, para que no le quede la marca atrás. Aquí usted usa una aguja lanera y mire las hebritas. Aquí coloca una y mire las hebritas. Usted las va cosiendo en esta hebrita, agarrando estas hebras. Así la va colocando ahí. Así, agarrándole solo las hebritas de aquí, de afuerita, y las va cosiendo. Aquí ya teniendo la cosilla, usted le pone su otra por aquí. Aquí le pone una hojita. Así. Y aquí le coloca la otra hojita. Así. Ahora que ya yo se las haya cosido todas, regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire. Mire qué precioso nos quedó. Mire, de lo más lindo. Un precioso regalo para mamá. Recuerde que cuando usted se lo vaya a dar, no se lo dé así. Usted se lo llena. Y le coloca su dinero ahí. Mire. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.